Hola, hola. No lo escuchaba, profesor. Hola, hola, ¿qué tal, Jefferson? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar nuestra sesión de esta tarde. Hoy es viernes 16 de febrero del 2024. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestra última sesión con ustedes, el ciclo especial, y vamos a trabajar, pues, los últimos gobiernos. Vamos a hacer día historia peruana. Y como se dio la vez pasada con el curso de Historia Universal, les voy a compartir diapositivas. Primero, diapositivas hasta lo que es Belaunde, y luego vamos a empezar a revisar su separata para terminar con los gobiernos que quedan, ¿no? Desde Velasco hasta Alan García, ¿no? Así que hoy día vamos a trabajar nuestra primera clase. Igualmente, en esta práctica de esta semana tenemos que realizar 10 preguntas, ¿ya? Así que vamos a ver eso. Bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Voy a ir compartiendo. Bueno, entonces, hoy día vamos a trabajar todo lo relacionado con el tema de Perú desde 1930 hasta el 2011. Ah, a disculpar, estoy ahorita con un proceso gripal, ¿ya? Así que este tipo de clima un poquito me ha afectado, o sea, del año 30 hasta el 2011. Bien, vamos entonces a hablar sobre el tercer militarismo, ¿no? Este tercer militarismo va del año 30 al 39. Esto va a ser también planteado por Jorge Basadre. Acuérdense que Basadre es el que va a definir los llamados militarismos, tres tipos de militarismos: el primer militarismo de la victoria, el segundo militarismo de la derrota y el tercer militarismo de la crisis. ¿Por qué se da el tercer militarismo? Bueno, por los efectos de la crisis del 29, los efectos del crack, los efectos del crack, ¿ok? Y también por el tema del avance social, el avance social, ¿correcto? Entonces, esos dos aspectos son los que van a dar origen al tercer militarismo. ¿Cuáles son las características políticas? Los dos son regímenes autoritarios, el de Sánchez Cerro, el de Benavides, con una clara influencia del fascismo europeo, ¿correcto? El fascismo, como sabemos, es un movimiento político ideológico que busca evitar el avance social. El fascismo se opone, pues, a lo que viene a ser, ¿no? El marxismo, el comunismo y el liberalismo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener gobiernos fascistas, gobiernos más Sánchez Cerro que Benavides, ¿no? Estos gobiernos van a perseguir y van a ilegalizar al APRA y al Partido Comunista Peruano. ¿Por qué? Porque estos gobiernos militares van a defender a los intereses de la oligarquía, ¿no? Cerro y Benavides defienden los intereses de la oligarquía. El APRA y el PCP son declarados ilegales por tener vínculos con aspectos internacionales, ser partidos de tendencia internacional, de tendencia, correcto, tendencia internacional. Esto va a ser colocado como artículo de la Constitución en el año 33. A ver, a características económicas: crisis económica y lenta recuperación producto de la Gran Depresión.
Durante la época de los años 30 se ve también la forma de cómo el Estado interviene en la economía, la creación del Banco Agrícola, Banco de Fomento Agrícola, es decir, el Estado a partir de préstamos fomenta el desarrollo de los agricultores, igualmente con el Banco Industrial, ¿no? Interesado en capitalizar a estos sectores empresarios que buscan pues impulsar una industria, ¿no? ¿Correcto? Bien, durante estos años 30 se va a crear la Unión Revolucionaria, partido netamente con tendencia fascista. Su fundador es el hacendado piorano Luis A. Flores. Luis Alberto Flores, quien llega a ser ministro del Interior de Sánchez Cerro y líder de la Unión Revolucionaria. ¿Sí? La Unión Revolucionaria es un partido de tendencia fascista que buscaba la creación de un Estado totalitario, inclusive sus integrantes se visten con camisas negras. Bueno, algunos antecedentes. Leguía toma el poder el 30, se creó la Junta Militar, el año 31 se crea el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones lleva a cabo pues el proceso electoral de ese año 31. Quien va a ganar es Sánchez Cerro, ¿no? En esas elecciones 31 se presenta como candidatos, primera vez oficialmente Víctor Roula de la Torre y Sánchez Cerro. Sánchez Cerro es el que va a ganar, a pesar que el APRA plantea que acá hubo fraude electoral. Eso no va a ser así. Al final, pues, gana Sánchez Cerro. El Partido Aprista Peruano rechazó la victoria de la Unión Revolucionaria, denunciando un fraude electoral por la pérdida de ánforas en Ancash y Cajamarca. Aspectos vinculados al gobierno de Sánchez Cerro en el tema económico. Durante esos años se va a concretar las recomendaciones de una misión norteamericana, que es la misión Kemmerer. Esta misión impulsa una reforma del sistema bancario estatal. El Banco Central de Reserva va a lograr llamarse así. Antes se llamaba Banco de Reserva, hoy día se llama Banco Central, por la influencia de la misión Kemmer, ¿correcto? Y además se va a crear la Superintendencia de Bancas y Seguros, que regula pues el manejo del sistema bancario, ¿no? Y aparte hay una ley de bancos que se va a lograr crear, ¿sí? Aspectos políticos, se da la ley de emergencia en un contexto tan complicado, en donde hay manifestaciones, protestas del APRA. Se va a lograr restringir las libertades individuales, el derecho a la protesta, con la ley de emergencia, ¿no? Como ya mencioné, también se va a aprobar la Constitución del 33, una constitución que plantea que el periodo presidencial va a aumentar de 5 años a 6 años. Ya no aparece la reelección y a partir de esta constitución van a ser ilegales el Partido Aprista y el Partido Comunista. A ver, una cosa más. Antes del Partido Comunista era el Partido Socialista, pero la muerte de Mariate hace que el partido se cambie de nombre al Partido Comunista. Y también se va a clausurar la Universidad de San Marcos por las protestas de sus estudiantes. En 1932, ante esta ola de protestas apristas, porque no aceptan la victoria de Sánchez Cerro, los apristas en Trujillo van a asaltar y tomar el control de un cuartel militar. El cuartel militar se llama Odono, de origen en la región de Trujillo. Los apristas capturan el cuartel, la prefectura y la cárcel de esa ciudad. La represión fue dirigida por la Guardia Civil y la Fuerza Aérea, ¿no? Termina con la detención de cientos de apristas y estos apristas terminan siendo fusilados en las ruinas de Chanchán y fusilados en masa. Esto se conoce como la famosa masacre de Chanchán. Los presos apristas fueron trasladados a la ruina de Chanchán y fusilados en masa. Sol Lapra salvará al Perú. Es una frase adjudicada a un militante aprista llamado Carlos Phillips, que antes de morir fusilado en las murallas de Chanchán, dijo: solo Dios salvará mi alma, solo el aprismo salvará al Perú. La expresión se convirtió en el lema inicial del partido. ¿Sí? Acá vemos una imagen, una pintura llamada Los fusilados apristas
de Felipe Cosio. Aspectos internacionales. Como sabemos nosotros, Leguía, durante el oncenio, entregó un conjunto de territorios a Colombia en el Tratado Salomón-Lozano. Y existe un pueblito que se llama Leticia, que justo está en la frontera, ahora, bueno, está en la frontera de lo que ya Leguía había cedido, está pegado para el lado de lo que viene a ser ahora Colombia, y Leticia tenía vinculaciones con Iquitos, ¿no? Había bastante cercanía entre Leticia y Iquitos, y esto se va a perder, así que el pueblo de Leticia empieza a protestar, quiere buscar retornar al Perú, justamente por motivaciones económicas, y eso Sánchez Cerro quiere utilizarlo como un arma para poder desviar los temas de protesta, para tener el apoyo ya incondicional de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque quiere utilizar ese incidente de Leticia para generar un conflicto y posterior una guerra contra Colombia, ¿no? El día en la cual Sánchez Cerro pasaba revista a los reservistas, a los reservistas para llevarlos a la frontera para que luchen contra Colombia, ese día ocurrió el asesinato de Sánchez Cerro. Ocurrió en el hipódromo Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, por el militante aprista Abelardo Mendoza Leiva. Sánchez Cerro queda muy mal herido y a los pocos días fallece. Acá vemos el nicho, y sobre este nicho, la escultura que se ha construido en la llamada tumba del expresidente Sánchez Cerro, ¿no? Asesinado el 33. Y bueno, ese día, por eso se reúne de manera así extraordinaria y nombra a su reemplazo, que es Óscar Raimundo Benavides. Benavides gobierna 6 años, del 33 al 39. ¿Sí? Acuérdense que Benavides tiene una frase, un lema, ¿no? Orden, paz y trabajo. ¿Sí? O también se llama paz y concordia. Pero vamos a ponerle otro lema también que se conoce, ¿no? Orden, orden, paz y trabajo. ¿Por qué orden? Porque evidentemente había protestas en ese tema de las protestas que son organizadas por el APRA, establece una ley de amnistía, ¿no? Una ley de amnistía interna, es decir, la libertad de presos políticos. Cuando se habla de paz, va a lograr ratificar el Tratado Salomón-Lozano. Se da el acuerdo con Colombia, ¿no? Se ratifica el Tratado Salomón-Lozano y trabajo, empezar pues a desarrollar una serie de medidas, las cuales en el tema laboral, el más importante es la construcción del Hospital Obrero, hoy llamado Guillermo Almenara, que está en la Avenida Grau, y el establecimiento del Seguro Social Obrero. ¿Okay? Bueno, el Congreso aprobó su gobierno porque usualmente, Benavides iba a quedarse hasta el 36, ¿ya? Hasta el 36. Pero el año 36 se dio elecciones, y esas elecciones son anuladas, porque uno de los candidatos que se estaba presentando a este proceso electoral se va a llamar Luis Antonio Eguiguren, y Eguiguren tiene el respaldo del APRA. Como ustedes saben, el APRA no puede presentarse, no puede respaldar a un candidato, entonces esto hace que el Jurado Nacional de Elecciones anule el proceso electoral y Benavides se queda 3 años más en el gobierno, hasta el 39. El Código Civil del 36 se va a promulgar. En ese Código Civil, por ejemplo, va a aparecer por primera vez la ley del divorcio. El divorcio se va a aprobar, ¿ya? Se va a aprobar y aparece legalmente en la Constitución del 36. ¿Correcto? Bueno, eh, aspectos económicos, se reactivan las exportaciones por la coyuntura internacional, algodón, pesca, minería, ¿correcto? Aspectos sociales, se crean ministerios como la educación, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Ese es el nombre que tienen estos ministerios de aspectos sociales, ¿no?
Tras fracasar las negociaciones promovidas por el gabinete Prado, el presidente designó a José Larrea Abuelo premier, reiniciando las persecuciones contra el Partido Aprista peruano. Además, tenemos también la remodelación de lo que viene a ser hoy día el Palacio de Gobierno. Está terminado por el arquitecto Ricardo de la Jara, ¿sí? En el 38. La construcción de la carretera central también es una obra de Benavides. Es la continuación de un tramo que empezó Leguía y formó parte de las obras públicas para incrementar los puestos de trabajo en el contexto de la Gran Depresión, tanto la carretera panamericana como la carretera central, y está la remodelación del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. Bueno, entonces estas son las cosas más importantes que se dan durante el gobierno de Benavides. Ahora entramos a la llamada Primavera Democrática. En la Primavera Democrática, que va del 39 al 48, los gobiernos que representan los intereses de la élite civil son aquellos que son elegidos por elecciones. Va a haber una disminución de la represión hacia los partidos perseguidos. Este es un breve periodo de restablecimiento del orden constitucional. A nivel internacional, como ustedes saben, estalla la Segunda Guerra. El Perú se declaró neutral, pero tuvo una clara afinidad con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y va a tomar algunas políticas en contra de los países del eje. A nivel político hay gobiernos civiles elegidos de manera democrática y hay una tolerancia con respecto al Partido Comunista y al Partido Aprista. Económicamente hay un incremento de las exportaciones, se establece una política de control de precios y control monetario. Estos gobiernos son dos. El primer gobierno de Prado Ugarteche, que va del 39 al 45, donde a nivel político hay una alianza con el Partido Comunista, se legaliza sindicatos, se crea la Confederación de Trabajadores del Perú. Esta Confederación de Trabajadores del Perú, conocida como CTP, es diferente a la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿correcto? El año 44 se crea la Confederación de Trabajadores del Perú, o la Central de Trabajadores del Perú, con apoyo del APRA y también el apoyo del PCP, aprobado por el gobierno. Se produce el incendio de la Biblioteca Nacional, se reconstruye la Biblioteca Nacional después del incendio y se hace el primer censo nacional del año 40, donde vamos a hacer más de 6 millones de habitantes, 6.207.967 habitantes. Manuel Prado representa la oligarquía financiera, es un industrial, es propietario de varias empresas, del Banco Popular y también de la fábrica Santa Catalina. Aspectos económicos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Perú nuevamente aumenta sus exportaciones, el algodón, caucho y cobre. Este gobierno también está más preocupado por crear condiciones para el avance industrial. Y esto va a ser importante porque va a haber un proyecto estatal para fomentar una serie de obras o digamos, proyectos que busquen ese objetivo. Es la creación de las CORDES. ¿Qué son las CORDES? Las corporaciones de desarrollo, como es el caso de la Corporación del Santa, que se encarga de ejecutar la obra de la llamada Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, o llamada Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Se da la creación de Corpac, Corporación Peruana de Aviación Comercial, y la Corporación del Amazonas, que está vinculado con la explotación cauchera. Habrá un segundo boom del caucho durante este periodo. La compañía administradora de aeropuertos CADA y la antigua compañía de aviación Panagra fueron las bases de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, ¿no?, que se encontraba antes en el antiguo aeropuerto de Limatambo, hoy día sede del Ministerio del Interior, allá en San Borja. A nivel internacional vamos a irnos a una guerra con Ecuador. Es la guerra que el Perú va a ganar. La única guerra que el Perú en su historia gana es con Ecuador. Ecuador quiere territorios sobre Tumbes, Jaén y Maynas.
Se produce la batalla de Sarumía. Las tropas peruanas son comandadas por Eloy G. Ureta. Se da la inmolación, ¿sí? De José Abelardo Quiñones, correcto, capitán de la Fuerza Aérea Peruana, declarado héroe nacional el año 66 por su inmolación en las acciones de la Quebrada Seca, donde se lanzó, se inmoló sobre metralletas ecuatorianas, ¿sí? Eh, Además, el que dirige las tropas contra Ecuador, Eloy Ureta, se le va a conferir el grado honorífico de Gran Mariscal en el año 46, ¿sí? El conflicto finaliza con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, 42, que cerraba las fronteras peruanas-ecuatorianas. Posteriormente, Ecuador se negó a continuar la demarcación en la zona conocida como la Cordillera del Cóndor, que vemos acá en el mapa, y que más o menos son 72 kilómetros, ¿no? Así que esta guerra con Ecuador, si bien es cierto, el Perú ganó, se estableció el protocolo de Río de Janeiro, pero va a haber nuevamente, en algunas ocasiones, otra vez conflictos con el vecino del norte, y finalmente, en la época de Fujimori, se va a producir la guerra del Cenepa, el año 95, ¿correcto? La guerra del Cenepa. Bueno, entonces, eso es la época de Prado Ugarteche. Sigamos. Ahora viene Bustamante. Bustamante es abogado, arequipeño. Bustamante gana las elecciones del 45 con el Frente Democrático Nacional, que es una alianza de partidos políticos y agrupaciones civiles contrarias a la oligarquía, donde la fuerza hegemónica fue el APRA. El APRA, para postular y ser parte del FRENA, cambia su nombre, ¿sí? Con el nombre del Partido del Pueblo. A nivel político hay una inestabilidad agudizada también por el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una oposición legislativa del APRA y la oligarquía contra Bustamante, y también eh, habrá pues un asesinato de un periodista, que es el director del diario La Prensa, que origina que se dé, ¿no? Un cierre del Congreso. Lo que va a suceder es que este periódico de La Prensa está dirigido por la oligarquía. Acá está este director, Francisco Graña, que es asesinado por el APRA. Y los apristas, responsables del asesinato, generan una crisis política del 47, provocando que la bancada que está representando a la oligarquía, con una agrupación que se llama Alianza Nacional, decían ya no asistir a las sesiones del Congreso, y provocando pues que por falta de quórum exista un receso parlamentario. Esto hace que Bustamante gobierne con decretos leyes en su último tramo de mandato. Económicas. El gabinete aprista promovió el incremento del gasto público y los impuestos a las exportaciones. Se mantuvo el control de precios y subsidios, y se crea la empresa petrolera fiscal, que se encargaría de ser el antecedente del Petroperú. Obras y medidas sociales. Se da la ley de educación secundaria gratuita, ¿sí? La ley de anacolaje, que es buscar, ¿no?, eliminar la condición de servidumbre del campesinado, y el decreto supremo 781 va a lograr establecer que el Perú es soberano sobre 200 millas. Como ustedes saben, esto no va a ser algo aceptado por Estados Unidos, que plantea 12 millas como parte máxima del control de las millas marítimas. Golpes del 48. La crisis de Bustamante termina en el mes de octubre, cuando el 3 de octubre hay un golpe fallido aprista, donde se utilizan los marineros del Callao. El APRA es declarado fuera de la ley por Bustamante, pero ya las cosas iban muy mal para este gobierno, así que el 27 de octubre la oligarquía decide hacer un golpe de Estado desde Arequipa, dirigido por Manuel Arturo Odría. ¿Okay? Acá vamos a encontrar una caricatura satírica de referencia al golpe de Odría, asusado por Pedro Beltrán, que es un oligarca, vocero y líder de la oligarquía Gemolido, ¿no?, que es el nombre de la revista. Acá está Beltrán, el que está agarrando a Odría, y acá podemos ver cómo Bustamante es amarrado a una silla
para ser sacado del poder. Listo. Entramos al ochenio. El ochenio. El populismo del Perú. Odría es populista. ¿Qué es el populismo? Hacer medidas sociales para poder tener el apoyo de los sectores mayoritarios. Odría gobierna 8 años, representa los intereses de la oligarquía y su gobierno se va a dividir en dos partes. Uno como junta militar, del 48 al 50, y el otro a nivel constitucional, del 50 al 56. Porque el año 50 habrá elecciones donde Odría se presenta como único candidato. ¿Sí? La revolución restauradora es la del 48, la que derroca a Bustamante. Con ese nombre, Odría designó a su sublevación surgida en Arequipa para derrocar al régimen de Bustamante Rivero. El golpe fue impulsado por la oligarquía y los altos oficiales del ejército. Junta militar, gobierno provisorio. Se da la ley de seguridad interior, donde nuevamente se persiguen a los apristas y comunistas. Se da la bajada al llano. Odría por unos meses deja el poder a su lugarteniente, que es Zenón Noriega, para mostrar cierta actitud democrática. Y la gente que no piense, pues que él está haciendo, pues, a la vez ese presidente y a la vez el candidato. Al final es único candidato y se da la victoria electoral de la agrupación de Odría, que se va a llamar Unión Nacional Odrista. No viene la parte constitucional. A nivel económico, se da la llegada de la misión Klein, una misión norteamericana, que recomienda una economía de tipo liberal y ortodoxa. En ese tipo de economía liberal ortodoxa se aprueba una nueva ley de minería, ¿no? Una ley de minería y también una ley de petróleo, minería de petróleo, permitiendo que haya nuevas inversiones, ¿no? Inversiones que terminan con la llegada de empresas norteamericanas, como la Fabra en Perú y la Marcona Mining. Además, el contexto, y esto ha sido pregunta esa vez, la misión San Marcos, el contexto del 50 al 53 es a partir de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea se genera que haya un aumento en las exportaciones y también el Estado empieza a tener mucho dinero, ¿no? Hay un ingreso de fuertes divisas, fuertes divisas. Con estas divisas, sí, se va a construir algunas obras. El Estado Nacional, el Estadio de San Marcos, el Hospital Empleado, hoy llamado Eduardo Rebagliati, la creación de grandes unidades escolares como Alfonso Ugarte, se crea también el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, y también edificios para ministerios como el Ministerio de Educación, que estaba en su tiempo en el Parque Universitario, hoy llamado Edificio Javier Alzamora. Por otro lado, también acá vemos el Estado Nacional, la vista panorámica del Estado Nacional, inaugurado en el 52, en reemplazo del Estadio de Madera, que fue un regalo de la colonia inglesa en el Perú, por lo que ustedes se acuerdan, en la época de Leguía, de los serios, muchos países van a hacer regalos por los 100 años de la independencia. Y era Inglaterra el que nos regaló el antiguo estadio inglés. Ajá, el antiguo estadio inglés. También el año 50 se va a crear el Centro de Altos Estudios Militares, una institución que va a capacitar a los oficiales del ejército para poder lograr introducirlos al ámbito de la realidad nacional. Cursos de estadística, sociología, ¿no? Planificación. Todos estos cursos van a generar un cambio en la mentalidad de los militares, ¿sí? Que va a provocar que aparezcan, pues, personajes que consideran que era necesario hacer reformas ante la fuerte desigualdad, ante la dependencia económica. Aspectos sociales. Se da el seguro social del empleado, ¿no? Esto es algo importante porque te va a venir en tu pregunta de hoy. Se da el voto femenino, las mujeres van a votar en el 56. Se masifica la educación secundaria,
política populista con fines clientelistas. La primera dama, la esposa de Odría, va a ser María Delgado Romero, y luego va a ser candidata a la alcaldía de Lima en el año 62. ¿Sí? Otro aspecto que también se va a dar durante estos años va a ser el proceso migratorio. Empieza a surgir en los 40 ya la migración del campo a la ciudad. ¿Sí? Eh, esta, esta migración del campo a la ciudad proviene de gente netamente de la sierra. ¿Ya? Mucha gente de la sierra va a vivir en la periferia. ¿Por qué ocurre la llegada de migrantes provincianos? ¿Cuáles son las causas? El centralismo, todo se concentra acá en la capital, la búsqueda de oportunidades, ¿sí? Y también el atraso en el campo. Por esa razón que empieza a haber en Lima un crecimiento demográfico, impulsado por el desarrollo de los distritos de clase media alta. La élite empezó a abandonar el centro de Lima ante la llegada de los provincianos. Desde la década del 50, los cambios sociales produjeron una transformación cultural del país, como la aparición de la música vernacular. La hegemonía de los criollos tuvo que compartir su espacio con el andino en el ámbito popular. Tenemos acá, por ejemplo, personajes del folclore peruano, como Gilguero de Huascarán, cantante de música andina, o como Flor Pucarina, su nombre real Paula Leonor Chávez Rojas. Todo este tipo de proceso hace que se construyan las barriadas. Ese es el nombre de los lugares donde viven los provincianos, en la periferia de la capital, y que luego van a convertirse en distritos como el Agustino, San Martín de Porres, ¿ya? Ahora, este proceso cultural, en donde el migrante trae su música, trae sus tradiciones, que se mezcla con la cultura limeña, va a ser llamada por la sociología como la cholificación. La cholificación es el proceso de incorporación de la población indígena al entorno urbano limeño, asimilando los patrones occidentales, pero manteniendo elementos de su identidad andina. O sea, vamos a ver que el migrante ya no habla quechua, sino habla castellano acá en Lima, pero sí desarrolla pues sus costumbres de provincia, ¿no? Escuchar sus vainos, ¿no? Asistir a fiestas patronales que se reproducen acá en la capital, se crean clubes departamentales, o pues en su dieta alimenticia, pues los platos típicos de su zona, o sea, es una mezcla, ¿no? Una mezcla, ¿no? Una mezcla que se va a dar el proceso de solidificación. Entramos a la convivencia. La convivencia. ¿Qué es la convivencia? La convivencia es el gobierno de Prado Arteche con el apoyo del APRA. El APRA buscaba, pues, recuperar su legalidad. Se denomina el régimen de la convivencia el pacto electoral entre el APRA y la oligarquía industrial representada por Prado, quien le devolvió la legalidad política. El APRA recupera su legalidad política. ¿Sí? Diversos medios de comunicación, entre ellos Caretas y El Comercio, fueron opositores al gobierno de Prado. Aspectos económicos. Se da la ley de promoción industrial, será nombrado ministro de Economía a un oligarca, que es Pedro Beltrán. Se da el boom pesquero. Vamos a nosotros ser el primer productor de harina de anchoveta, harina de pescado. ¿Sí? Se da también producto de la Revolución Cubana, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, el Perú va a empezar a volver a exportar su azúcar a Estados Unidos. Se da un boom azucarero ligado al proceso cubano por la revolución. Chimbote va a ser el epicentro del boom pesquero. La transformación de la industria pesquera generó el crecimiento exponencial de Chimbote, de una humilde calera de pescadores a contar con más de 154 fábricas en el 63. Para 1964 el Perú se convirtió en la primera potencia pesquera en el mundo, ¿correcto? Y entre estos personajes de la pesca aparece un empresario muy famoso que es Luis Banchero Rossi. Fue el principal promotor de la industria pesquera, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería y director del Banco Central de Reserva.
Disculpen, chicos. Porque estoy con un proceso gripal. Aspectos sociales, movilizaciones campesinas en el sur, producto de la desigualdad, producto de los efectos del centralismo por el atraso rural, y lo que hay es levantamiento y toma de tierras. Esto ocurre en el Cusco. Básicamente tenemos a un líder de estos campesinos que es un personaje de la clase media, pero que se vincula con el movimiento campesino. El año pasado falleció Hugo Blanco, líder sindical asociado al Frente de Izquierda Revolucionaria, lideró la toma de tierras en el Valle de la Convención. Y además en Prado se crea el Instituto Nacional para la Reforma Agraria, ¿no? Un instituto que empieza a hacer investigaciones, estudios de cómo se encuentra la situación del campo del Perú. A nivel internacional, se rompe relaciones con Cuba como efecto de la revolución, ¿no? Cuba va a ser expulsada de la OEA y el Perú rompe relaciones con Cuba. Se va a adherir el Perú también al programa de la Alianza para el Progreso. Estados Unidos convocó una cumbre en Punta del Este, Uruguay, para impulsar este proyecto de apoyo económico, ayuda en materias de salud, agricultura, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto se conoce como Alianza para el Progreso o llamado también ALPRO. ALPRO, ¿correcto? Políticas, aspectos políticos, se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que va a centraliza las tres armas, ¿no? Lo que es la Marina, el Ejército y lo que es la aviación, ¿sí? Ahora, todos están centralizados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y aparecen partidos reformistas de tendencia de clase media, como Acción Popular y la Democracia Cristiana. En la Junta Militar del 62-63. El año 62 se dan elecciones. Ahí hay tres candidatos favoritos: Aya de la Torre, Odría y Belaúnde. Ninguno alcanzó los votos necesarios. En ese sentido, se va a lograr buscar, ¿no?, que el Congreso elija al presidente, porque en ese momento no existía segunda vuelta. No existía segunda vuelta. El Congreso debe decidir. En el Congreso va a haber una especie de alianza entre el APRA y la gente de Odría para elegir a Odría como presidente. Esto no va a ser aceptado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que era un golpe institucional contra Prado, o sea, un golpe de Estado, ¿no?, derrocado. Esta junta militar va a ser dirigida primero por Ricardo Pérez Godoy, vemos en la imagen, y después reemplazado por Nicolás Lindley. El objetivo es establecer un régimen provisorio para evitar un gobierno aprista, odrista, e iniciar el proceso de reformas sociales para evitar la radicalización de la sociedad. Esta radicalización de la sociedad ya se está evidenciando con la influencia cubana. Empieza a aparecer guerrillas en el Perú. Dos guerrillas: el movimiento de izquierda revolucionario por Luis de la Puente Uceda y el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por Guillermo Lobatón, pero que tiene entre su gente a Héctor Béjar, que es profesor de San Marcos, actual profesor de San Marcos, y el poeta fallecido en combate, Javier Herao, militante también de esta agrupación guerrillera. O sea, hay dos guerrillas que se dan durante el desarrollo, pues, de estas luchas que buscan imitar la revolución cubana. La idea es no hacerlos que triunfen, ¿no? O sea, el gobierno militar y luego Belaúnde buscará la manera de evitar estas luchas guerrilleras. Ajá. ¿Qué cosa hace el gobierno militar? Se da la ley de bases para la reforma agraria, se crea el Instituto Nacional de Planificación, se establece la cifra repartidora para poder lograr elegir, pues, a los candidatos del Congreso de forma más representativa, y la creación de la Casa de la Cultura, que es el antecedente del Ministerio de Cultura. Sí. Ahora, en el año 63, Hugo Blanco es detenido, puesto en la cárcel por la Policía de Investigación del Perú, tras la aplicación del programa de reforma agraria en la Convención
los campesinos se vuelcan a mejorar sus cultivos, abandonando las movilizaciones, ¿sí? Y bueno, acá tenemos a Nicolás Lindley, que es el líder de la Junta Militar, que reemplaza a Ricardo Pérez Godoy. Bueno, entramos a Belaúnde. Belaúnde es elegido presidente el año 63. Belaúnde con el apoyo de la democracia cristiana. Vamos a poner Acción Popular más DC. DC es democracia cristiana, ¿sí? Ellos llegan a lograr ser gobierno, el poder ejecutivo. Pero en mayoría la oposición controla el Congreso. La oposición va a ser manejada por la gente del APRA y por la gente de Odría. A esto se conoce como la superconvivencia, ¿no? La superconvivencia es la alianza entre Odría y la gente del APRA. Se restablecen las elecciones municipales, se convocan elecciones municipales del 63 y va a ser elegido el abogado de grandes empresarios, Luis Bedoya Reyes, entre 63 y 66. Él va a ser militante de Democracia Cristiana y aliado de Acción Popular. Luego se separa de Democracia Cristiana y crea otro partido que es el PPC, el Partido Popular Cristiano. Con ese partido postula a la reelección para ser alcalde y logra gobernar un periodo más, del 66 al 69. Una de las obras que hace Bedoya, la más conocida, es la Vía Expresa. Es la Vía Expresa. Bueno, sigamos. Aspectos sociales. Belaúnde crea el sistema de cooperación popular con la frase "el pueblo lo hizo". ¿Sí? El sistema de cooperación popular fue establecido por el gobierno de Belaúnde para usar la fuerza de trabajo de las poblaciones en las obras públicas, como escuelas, postas, locales comunales, ¿no? O sea, el gobierno da materiales de la construcción, herramientas, y la comunidad construye lo que ellos necesitan. Una escuela, una posta, lo que es un local para sus reuniones. Cooperación popular, o también como se llama, COPOP, ¿no? Con las siglas, ¿no? COPOP. Por acá. También se promulga la ley de reforma agraria. Belaúnde quiere hacer una reforma agraria, pero no le sale como él quiso. La reforma agraria no va a afectar a las grandes haciendas. La reforma agraria de Belaúnde, con respecto a la reforma agraria de Velasco, se va a diferenciar en lo que viene a ser que Belaúnde buscaba expropiar las tierras improductivas. Las tierras improductivas. Y eso hace que la reforma agraria no sea de gran trascendencia, ¿no? Bueno, como ya comenté, desde la época de Belaúnde también continúa la lucha guerrillera que quiere convertir al Perú en una nueva Cuba. Luis Lapuente Uceda es el líder del MIR. ¿Qué es el MIR? El Movimiento de Izquierda Revolucionario. Es un disidente del Partido Aprista, viajó a Cuba para recibir entrenamiento en guerrillas. En el 62 convocó a la revolución por la vía armada para replicar la experiencia cubana en el Perú. Estableció su base militar en Mesa Pelada, que es un lugar en el Cusco. Sin embargo, su base fue bombardeada y cayó en asalto por las Fuerzas Armadas. Finalmente, él es reprimido, asesinado, ¿no? Las acciones guerrilleras se establecen básicamente en dos frentes, en Cusco y Junín, reprimidas brutalmente por las Fuerzas Armadas. Aspectos económicos: se crea el Banco de la Nación en reemplazo de la Caja de Depósitos y Consignaciones. En el año 67 hay una crisis internacional, hay una devaluación de la moneda peruana, que es el sol, producto de aspectos como sequía, y que esto se acompaña con protestas sociales. También Belaúnde empieza a construir la carretera Marginal de la Selva, se construye el aeropuerto Jorge Chávez, ¿sí? Y se va a construir para la clase media viviendas, departamentos, como lo que vamos a encontrar en Jesús María, como la residencia de San Felipe. También se va a lograr tener la refinería La Pampilla, que está en Ventanilla.
inaugurar el 67 para el refinamiento de petróleo y terminar con el monopolio de la IPC. Y ahora vamos al tema del petróleo. Crisis y final del gobierno. Como sabemos, la IPC controlaba la Brea y Parinas. Y la IPC, la International Petroleum Company, no pagaba muchos impuestos. Esto ocurría desde el año 22 con el laudo de París. Como el Partido de Acción Popular es un partido nacionalista, se anula el laudo de París y se busca negociar con la IPC. ¿Sí? La empresa petrolera fiscal firma con la IPC el Acta de Talara. Es un acuerdo para poder lograr empezar a que el Perú le venda petróleo a la IPC, ¿sí? Pero el problema es que el precio por cada barril va a estar debajo del mercado. Y esto va a reflejarse cuando desaparece una página de esa acta, que es la página 11. Esto es el escándalo de la página 11. El acta de Talara, entonces, declara nulo el laudo de París, se transfieren los yacimientos de la Brea y Pariñas del IPC a la peruana empresa petrolera fiscal, lo que implicaba la recuperación estatal de estos yacimientos. El acuerdo se presentó a la opinión pública como un gran éxito para el país, ¿sí? Pero, como dije, el escándalo va a ser vinculado al tema del precio, de lo que el Perú recibía por cada barril de petróleo vendido. Este escándalo se inicia con la denuncia del presidente de la empresa petrolera fiscal, Carlos Rodríguez de Mola, anunciando la pérdida de una página de ese contrato. Esto genera una crisis política, se empieza a rumorear que el precio era por debajo del mercado, como dije. Belaúnde cambia todo su gabinete ministerial. Horas antes del golpe de Estado perpetrado por Velasco, los dos se estrechan las manos ante la ceremonia de juramentación del gabinete nuevo presidido por Mujica, que dura solamente horas, porque en la madrugada del 3 de octubre se da el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. En la madrugada, tanques Sherman y camiones de asalto irrumpen en el patio de honor de Palacio. Se captura al presidente, que es trasladado al aeropuerto Jorge Chávez y llevado a Argentina. Así que con esto se interrumpe el gobierno constitucional de Belaúnde y se inicia el gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos una línea de tiempo, ¿no? En el siglo XX, los dos gobiernos de Sánchez Cerro, hasta el escándalo de la página 11, en los contextos del fascismo, la Segunda Guerra Mundial y lo que viene a ser la época de la Guerra Fría. Muy bien. Esta es la primera parte de la clase. Nos falta ver desde Velasco hasta Alan García II. Pero antes de eso, no sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Si no, digan conforme para seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Si no, digan conforme. ¿Se escuchó? Conforme, profesor. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a continuar ahora con lo que viene, ¿ya? Para esto, como les dije, vamos a usar la separata que ustedes tienen, ¿ya? Vamos a utilizar esa separata, ¿no?
Disculpe, está fallando mi máquina. Un ratito, ¿ya? Voy a bajar el archivo otra vez, ¿ya? Listo, chicos. Nos quedamos hasta acá, ¿ya? Vamos acá. Entonces, nos toca hablar sobre Velasco, el gobierno de las Fuerzas Armadas. A ver, durante los años de 1968 a 1980 se vivió lo que se conoce como el docenio militar, ¿ya? Voy a colocar algunas ideas adicionales para que ustedes los puedan también agregar si desean, ¿ya? Los sectores militares toman el control del Estado de manera institucional, porque es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y pusieron en práctica una serie de medidas reformistas para intentar transformar la economía y la sociedad peruana. Se promueven un conjunto de reformas con un fuerte intervencionismo estatal, buscando acabar con nuestra dependencia, su desarrollo. Se buscó desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista y un rol protagónico del Perú en el plano internacional. Los militares reciben influencia de la CEPAL, y la CEPAL, por si acaso, viene a ser el Centro de Altos Estudios, Centro de Estudios para América Latina, que es una dependencia de la ONU. Eso va a ser la CEPAL. Y también estos militares van a ser formados anteriormente, formados en lo que corresponde a lo que viene a ser el famoso CAE, ¿no? El Centro de Altos Estudios Militares. Planteaba la necesidad de profundas reformas estructurales para superar el desarrollo, el subdesarrollo y la justicia social.
sea, una nueva doctrina de la seguridad nacional demanda de integración social y para eso se requiere desarrollo económico. El gobierno se va a dividir en dos. La primera fase con Juan Velasco Alvarado, que establece el famoso Plan Inca del 68 al 75, y luego viene Bermúdez, la segunda fase, la fase también llamada contrarreformista, que va del 75 al año 80, ¿correcto? ¿Qué buscaba Velasco? Modernizar el país a través de la aplicación de varias reformas. Reforma agraria, reforma industrial, reforma pesquera, reforma laboral, reforma educativa, nacionalistas y antioligárquicos, ¿ya? Por vía autoritaria, porque en esta época no hay constitución, todo es con decreto de ley, todo se hace al estilo dictatorial, ¿correcto? ¿Qué medidas económicas se toman durante esos años? El objetivo es el control de los recursos estratégicos para obtener la autonomía económica, capitalismo de Estado. Se va a impulsar el proceso de industrialización del país a través de un modelo llamado industrialización por sustitución de importaciones, o se llama ISI. Con respecto al tema del petróleo, se anula el acta de Talara, se expropia la IPC y el día 9 de octubre del 68 se va a decretar el Día de la Dignidad Nacional. Se crean empresas públicas, Petroperú, Electroperú, Minero Perú, etc. ¿Qué consecuencias hay? Aumento del endeudamiento público por la ineficiencia de las empresas públicas. Se mantuvo la dependencia de Estados Unidos al ser mayor mercado importador de minerales. Las desigualdades estructurales van a lograr ejemplificarse a través de estas fotografías, donde se ve aún la servidumbre indígena, ¿correcto? Para esto se busca lograr impulsar la reforma agraria. La reforma agraria es la ley número 17716, 24 de junio del año 69, que va a ser llamado del Día del Indio al Día del Campesino. Con esa frase: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. ¿Qué objetivo busca Velasco? Mejorar el nivel campesinado, erradicando el monopolio de la tierra, evitar el avance de la izquierda radical, los movimientos guerrilleros. Se van a expropiar los grandes latifundios y las haciendas ganaderas y se crean las cooperativas, las CAPs y las SAIs. Las CAPs en la costa, las SAIs en la sierra. Consecuencias: se elimina el poder de la oligarquía y gamonales. Ya nunca más habrá, acuérdense chicos, ni oligarquía ni gamonales. Pero lastimosamente el Estado no es capaz para poder lograr capacitar a todos los sectores. Hay un insuficiente apoyo técnico, se da una crisis del sistema agroindustrial, caen las exportaciones y un gran número de campesinos que no se beneficiaron van a empezar a migrar a la capital. Nuevas migraciones. En el plano internacional hay una tensión económica con Estados Unidos porque el Perú empieza pues a expropiar empresas norteamericanas. El Perú vuelve a acercarse a los países socialistas, Unión Soviética, Cuba. Hay tensiones bélicas con Chile. El Perú es afectado por la crisis del petróleo del 73 y el Perú se incorpora al movimiento no alineados, lo que son países que no están ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Medidas políticas: es una dictadura, no hay Congreso, las Fuerzas Armadas controlan los ministerios, se van a debilitar los partidos políticos y en el 74 se confiscan los medios de prensa, ¿ya? Se crea el SINAMOS. ¿Qué es el SINAMOS? Como una especie de gran super ministerio. El SINAMOS, el Sistema Nacional para la Movilización Social. Sistema Nacional para la Movilización Social. El SINAMOS, ¿correcto? Busca tener el apoyo de todos los sectores sociales, busca movilizar a la gente, ¿no? Se impulsó una reforma educativa. Se crea el curso de formación laboral, el sistema de educación inicial, ¿correcto? Hay una serie de campañas de alfabetización, ¿correcto? Ante la crisis económica, ¿sí? Y el deterioro de la salud de General Velasco, el gobierno fue derrocado por
por Bermúdez, ¿no? ¿Correcto? Por Bermúdez. Este golpe de Estado de Bermúdez se llama el Tacnazo. El Tacnazo. Hay que recordar que antes de que Velasco salga del poder, el 5 de febrero del 75 se produce una huelga de la policía, generando también disturbios en la capital. La gente empezó pues a saquear locales públicos, tiendas, ¿no? Y esto generó pues una detención y brutal represión de los militares. El 5 de febrero, ¿sí? Del 75. ¿Ah? Esto ya lo dejo para que ustedes lo lean, son pequeñas lecturitas. Entramos ahora a la época de Bermúdez. Entre el 75 y el año 80 se inicia el desmantelamiento de Sinamos, se implanta el toque de queda, el estado de sitio por las protestas que se dieron. Se permitió que algunas revistas funcionen con libertad restringida. Económicas buscó respaldo del Fondo Monetario. El Perú recién empieza a vincularse con el Fondo Monetario Internacional. Se elimina gradualmente el control de precios, se reduce el gasto público y se devalúa la moneda. Sociales, constantes huelgas sindicales, se impulsa un paro nacional el 19, en este caso es el 19 de julio, ¿no? Está en la fecha. 19 de julio del 77. Ante este paro, el gobierno decide poner su fin de mandato. Ellos dicen, nos vamos al año 80. Pero antes de irnos, convocamos a elecciones para la conformación de una asamblea constituyente. En esta asamblea constituyente está el APRA, el PPC y las izquierdas. Son los partidos elegidos para ese Congreso Constituyente. La Constitución del 79 va a ser presidida por Víctor Raúl Ayala Torre, decide que el derecho a sufragio, a ciudadanía, es a partir de los 18 años, y la votación se da el voto a los analfabetos. Ajá. Bueno, con esto termina la época de Bermúdez y todo lo que tiene que ver con la época de las Fuerzas Armadas. Entramos ahora a los años 80. El retorno a la democracia. Al retornar a la democracia en el año 80, los gobiernos buscaron dar un giro a la política económica, ¿ya? Aplicada durante el gobierno militar. Sin embargo, las medidas aplicadas aceleraron la crisis, ¿correcto? Expresada en la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población y el desempleo. Se convirtió en un común denominador en aquella década, conjuntamente con el terrorismo y narcotráfico. O sea, hay problemas como el narcotráfico, el terrorismo, hay mucho desempleo, con eso se va a establecer la informalidad. Vamos a encontrar dos gobiernos, el segundo gobierno de Belaúnde Terry, y luego viene el gobierno de Alan García, ¿no? Belaúnde, 80-85, la primera medida que toma es devolución de los medios de comunicación. Volvieron a realizarse elecciones municipales el año 80. El candidato a Acción Popular, el arquitecto Eduardo Reo, será elegido alcalde de Lima. Aspectos económicos, se da el respaldo del Fondo Monetario, se empieza a aplicar medidas llamadas ortodoxas, que son medidas liberales, fomentando la inversión extranjera, se implementa el INTI el año 84, se empieza a hacer obras públicas, se adquiere armamento mediante el endeudamiento externo. A nivel internacional hay conflicto con Ecuador. Este conflicto ocurre el año 1981, conocido como el conflicto con Falso Paquicha. También el Perú apoya a Argentina en la famosa Guerra de las Malvinas. Obras. Represa de Gaito Ciego, las residenciales, las Torres de Limatambo, Torres de Santa Rosa del Callao. Se va a dar la segunda etapa de la carretera marginal de la selva. Se da también el fenómeno del Niño del año 83, donde hay inundaciones de la costa y la selva, sequía en la sierra, crisis agrícola y epidemias como el cólera.
También hay una crisis de deuda latinoamericana en el 82, también conocida como la crisis de la deuda externa, y empieza a surgir la violencia terrorista con dos agrupaciones. Sendero Luminoso, de agrupación maoísta, tendencia maoísta, y el MRTA de tendencia guevarista, ¿no? Maoísta y guevarista. Igualmente se produce la masacre en Lucalamarca y Putis, ¿no? Y Putis. Bueno, entonces estas son las cosas que originan la crisis de Belaunís. Ahora pasemos al primer gobierno de Alan García, 85-90. García Pérez es el presidente más joven elegido en democracia a la edad de 36, 37 años. A nivel económico, es un modelo heterodoxo, donde hay control de precios, subsidios, dólar MUC. ¿Qué es el dólar MUC? Es el medio único de cambio, que favorece a los grandes empresarios. Las primeras medidas incrementan salarios, congeló los precios de los alimentos, se reduce el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Todo esto tiene sus consecuencias, ¿sí? El Perú va a ser sancionado por el Fondo Monetario y Banco Mundial. El Perú será declarado país inelegible de crédito. Significa que no podemos prestarlo. Nadie nos puede prestar plata, frenando las inversiones. Empieza a hacer una hiperinflación por la excesiva emisión monetaria para mantener los gastos del Estado. Se devalúa la moneda y se va a dar la dolarización. Brasil intenta estabilizar la banca, eso no le va a funcionar. El año 87, esto ocurre el año 87, y se dan medidas de austeridad, ¿no? Como los famosos paquetazos, que es la subida de los precios de los productos de primera necesidad en manera grupal. El Estado está en bancarrota. Crisis política y social. La expansión de las acciones de Sendero Luminoso y MRTA cobró dimensiones nacionales. En Lima estallaron coches bomba, apagones, atentados, secuestros, asesinatos, intentos de buscar enfrentarse al Sendero, a la MRTA, se crea el Ministerio de Defensa. Se unifica la policía. Antes la policía estaba dividida, Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones del Perú, la PIP. Ahora todo eso se unifica con el nombre de la Policía Nacional del Perú. Se establecen comandos políticos militares en zonas declaradas de emergencia donde opera Sendero Luminoso. Se produce la masacre de campesinos en la comarca Cayara y se bombardea el Frontón, que era una isla que está al frente del Callao y que va a generar, digamos, críticas porque el gobierno aprista fue el que mandó a develar este motín de presos. Surge el movimiento Libertad, que es un movimiento de tendencia liberal de Vargas Llosa, que se enfrenta al intento de estabilizar la banca. Vargas Llosa, a partir de acá, empieza a surgir como figura política. Ante la aguda crisis, mucha gente decide irse del Perú. Escogen destinos como España, Italia, Japón y los Estados Unidos. Fujimori. Fujimori gobierna entre los 90 y los 2000. Este gobierno se va a caracterizar por su política económica de corte neoliberal o capitalismo salvaje, una plena apertura a los mercados internacionales, la asistencia social, el control centralista, autoritario del poder y la corrupción a gran escala en diversos estratos del gobierno, controlado por una alianza cívico-militar con el apoyo de ciertos sectores sociales. Primer gobierno, estabilización económica. En agosto del 90 se aplica el famoso Fukichok. Objetivo, reducir la hiperinflación, se da un shock económico, con eso se acaba en los subsidios, se acaba el control de precios, se acaba el tipo de cambio fijo, se reduce de manera significativa la demanda y por ende la inflación. Se va a impulsar la independencia de lo que viene a ser el Banco Central de Reserva del Perú. Hay una reforma tributaria, se reorganiza la SUNAT y la SUNAT es la que se encarga de administrar las aduanas. La reinserción de la comunidad financiera, el Perú vuelve a la comunidad financiera firmando el consenso de Washington. Se promueve una política de privatizaciones de empresas públicas y se fomenta la inversión extranjera directa.
Acá tenemos al ministro de Economía que aplica el Fujichok. El pan francés que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. La frase con que culmina Hurtado Miller, ministro de Economía, aplicando el llamado paquetazo de agosto del año 90. Camino al autoritarismo, ¿correcto? El año 92. El 5 de abril, como sabemos, se va a lograr cerrar el Congreso, ¿correcto? El autogolpe, el 5 de abril, también está la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿correcto? Y lo que viene a ser, el gobierno va a iniciar una etapa conocida como gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional. Sobre el Congreso, se convoca el Congreso Constituyente Democrático, llamado CCD, que elabora la nueva constitución, la del 93, que es la que rige en la actualidad. Se interviene instituciones de Estado, esto ya es una dictadura, un control de los medios de comunicación, el poder detrás del poder. Montesinos va a ser considerado como el personaje del gobierno de Fujimori, el principal asesor. Derrota del terrorismo, ¿sí? En junio se da la recaptura del líder del MRTA, que es Víctor Polay Campos, del 92. Y en septiembre del 92 se da la famosa Operación Victoria, donde se captura al líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿correcto? Guzmán, llamado el Cachetón, será el nombre clave de los agentes del Grupo Especial de Inteligencia, donde destaca Benito Jiménez y Marco Miyashiro. Víctimas de terrorismo. El destacamento Colina, que es un grupo paramilitar, realizó asesinatos selectivos, como los asesinatos de Barros Altos y La Cantuta. Esto es un tema muy importante, porque debemos saber que Fujimori hoy día bueno, está con, con un indulto, pero estuvo hace poco preso por haber cometido estas violaciones a los derechos humanos, por autor mediático. Sendero Luminoso realizó asesinatos también masivos en varios lugares, como en el 91 en Cano Guanta. Constitución del 93. El marco económico es de libre mercado. Se va a lograr establecer, después de mucho tiempo, la reelección presidencial inmediata por una sola vez. El Congreso va a ser unicameral, como ocurre el día de hoy. Al inicio va a ser 120 congresistas y hoy ya son 130. También establece la pena de muerte por traición a la patria. Año 95 se produce la guerra con Ecuador, conocida como la guerra de Cenepa o la crisis de Tehuinza. Termina esta guerra con la firma de la declaración de paz de Itamaraty, la paz de Itamaraty. Segundo gobierno. En el segundo gobierno, Fujimori va a ser reelegido y se evidencia ya un sistema de corrupción. Se montó un sistema capaz, ¿no?, de controlar a las instituciones públicas y facilitar la reelección. Además, hay campañas psicosociales y manipulación de organizaciones populares como las Club de Madres. Y el Congreso, que era mayoría oficialista, ¿correcto?, se da la ley de interpretación auténtica. En el 96, el Congreso aprobó la ley 26657, que hacía una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, que sirve para que el entonces presidente Fujimori pudiera postular a las elecciones generales del 2000 por tercera vez consecutiva. En el 96 se toma la residencia del embajador de Japón por el MRTA, y el año 97 se da la operación Chavén de Guantar, donde se da el rescate de los rehenes. El que dirigía esta toma es Néstor Serpa Catolín. Después de eso ya no existe más MRTA. En el 98, la economía peruana entra en recesión por la influencia internacional, por la crisis asiática, por la crisis rusa, la crisis brasileña, por el fenómeno del Niño. Además, en el 98 se va a lograr
firmar el Acta de Brasilia y con eso se cierra la frontera con Ecuador, entregándose parte del territorio de la Correa de Cóndor y 1 kilómetro cuadrado eh, hacia los ecuatorianos. Tercer gobierno, un gobierno bastante breve, que dura solamente de julio a noviembre. En julio, ante la nueva reelección de Fujimori, el líder de la oposición, Alejandro Toledo, impulsa una marcha, la marcha de los Cuatro Suyos, para intentar pues, evitar que Fujimori sea juramentado, ¿no? Pero eso no se puede, no se logra, no se concreta, y en septiembre del año 2000 se difunde el video Curí Montesinos, donde se ve que el asesor presidencial está entregando un fajo de dólares al congresista de Toledo, de Perú Posible, para que él pueda pasarse al oficialismo, o sea, apoyar a Fujimori. En noviembre, el Congreso destituye al presidente por incapacidad moral permanente. Previo a esto, Fujimori había huido a Japón, pero él presentó una renuncia por vía fax, pero esta renuncia no es aceptada. No es aceptada y por esa razón que lo declaran incapacitado moralmente. El que difunde el video es Fernando Olivera. Para poder presentar ese video se utiliza un antiguo soporte para guardar videos que es el VHS, donde aparece el primer video, donde Alberto Curi recibe $15.000 en manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Retorno a la democracia. Los gobiernos democráticos del siglo XXI enfrentaron el reto de restituir la institucionalidad democrática y de impulsar el crecimiento económico del país. Sin embargo, en la actualidad varios presidentes se encuentran siendo investigados debido a denuncias de corrupción durante sus años de gobierno, la corrupción vinculada a la empresa brasileña Odebrecht. Paniagua, noviembre del 2000, julio del 2001. Características: congresista de Acción Popular, elegido presidente por ser presidente del Congreso, ¿correcto? Sí. Restablece la institucional democrática, convoca elecciones transparentes, formaron juzgados anticorrupción, obras, firmó el contrato de explotación del gas de Camisea, se crea la Comisión de la Verdad, ¿sí? Se crea la Comisión de la Verdad. Ya. Ahora, Toledo, 2000-2006, ¿correcto? 2000-2006. Toledo. Características: mantuvo el modelo neoliberal superando la recesión económica, ¿correcto? Ajá. Crecimiento económico por la demanda en los mercados de China y la India. Corrupción en las obras de infraestructura. Programas, Mi Vivienda, para dar casa a la gente que lo necesita, clase media. Programa Huascarán, que era difundir internet en los colegios de las zonas rurales. La construcción de la carretera interoceánica con la plata que va a obtener Odebrecht. Inició los tratados de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sucesos: en 2003 se emitió el informe final de la Comisión de Verdad, en donde la época de la violencia terrorista arroja la muerte de 69.280 personas, siendo responsables tanto las Fuerzas Armadas como las agrupaciones subversivas. Protestas sociales: el Arequipazo, 2002, cuando se quiere evitar que se privaticen empresas energéticas en Arequipa, Egasa y Ejesur. El Andahuaylazo. El Andahuaylazo es el levantamiento de los etnocaceristas dirigidos por Antauro Humala el 1 de enero del 2005, que pide la renuncia de Toledo. Y al final, Antauro va a estar en la cárcel. Bueno, hoy día está libre y quiere ser candidato presidencial. Segundo gobierno de García, 2006-2011. Obras y sucesos: crecimiento económico, se reduce la pobreza, se crea el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura, estallan escándalos de corrupción, los petroaudios y los narcoindultos, hay protestas sociales como el famoso Baguazo, que es del 2009, y la creación del Colegio Presidente de la República, actual los famosos colegios mayores. Bueno, y acá tenemos la situación de los expresidentes. Bueno, esto no está tan actualizado. Alberto Fujimori ya está indultado, estuvo condenado en el penal Barbadillo por 25 años por ser el autor mediato de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado. Hoy día está
repito, indultado. Toledo está en prisión, justamente ahí en ese penal de Barbadillo, junto con Pedro Castillo, ¿no? Ha sido extraditado de los Estados Unidos para hacer frente a las acusaciones de corrupción. Está siendo investigado por los casos de Odebrecht y Ecoteva. Hoy día en la cárcel, en el penal de Barbadillo. Alan García, se investigaba a García por presunto lavado de activos provenientes de sobornos. La constructora Odebrecht se suicidó cuando iba a ser detenido. Ollantúmala está investigado junto con su esposa. En 2007 recibió 18 meses de prisión preventiva, de los cuales cumplió 9 meses por haber recibido presuntamente $3 millones por la empresa Odebrecht para su campaña en el 2011. Pedro Pablo Kuczynski está con detención preliminar. 2019 se le impone 36 meses de prisión preventiva luego de una investigación por lavado de activos. Actualmente cumple arresto domiciliario. Todos los presidentes que hemos tenido en la época contemporánea están siendo investigados, procesados, como ustedes ven, por el famoso caso de corrupción Odebrecht. Bueno, con esto entonces, ¿cuántas olas migratorias hubo, profesor? A ver, cuando hablamos de olas migratorias, tenemos que entender que estamos hablando de la migración interna. Sí, tú, Daniel, estás refiriendo a eso. Hay tres olas migratorias. El primer boom migratorio se da en los 50. El segundo boom migratorio se da en los 60, 60 y parte de los 70. Y el tercer boom migratorio se da 80, por la época del terrorismo. ¿Ya? Tres boom migratorios. 50, 50, netamente 50. Segundo boom migratorio, final de los 60, inicio de los 70. Y tercer boom migratorio, época de los 80 por la violencia terrorista. Son tres procesos migratorios, tres olas migratorias. No sé si te contesté, Daniel. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Todo bien? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Digan conforme si fuera así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Ok. Si no hay dudas, vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Es cierto que Kuczynski se robó la...? No, 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 no. Kuczynski era miembro del directorio del Banco Central de Reserva, ya en la época del golpe de Estado de Velasco. En la época de Belaúnde, PPK era miembro del directorio. Era miembro del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Por qué se lo relaciona? Porque el tema de los acuerdos, ¿no? De la página 11, haber decidido que el petróleo sea colocado un precio por debajo del mercado, va a ser parte del asesoramiento, ¿no? De PPK, ¿correcto? Entonces, el grupo que va a negociar para firmar el acta de Talara, PPK estaba por ahí no metido, ¿no? No es que él haya desaparecido de la página 11, ¿no? Cuando se dé el golpe de Estado, estos funcionarios se van pues, a escapar, ¿no? Se dice que PPK escapa en la, en la gavetera, en la parte de atrás de un carro, ¿no? En la maletera de un carro hacia Ecuador. No es que PPK haya robado la página 11, ¿no? Profe, el pueblo no hizo huelga o protestó cuando el chino cerró el Congreso. Sí hubo protestas, claro, pero las protestas eran más focalizadas en clase media. Sí hubo protestas, pero no, o sea, a la gente le da igual, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día el Congreso es antipopular, ¿no? Un Congreso no tiene nunca el Congreso ha tenido el apoyo de la gente, ¿no? Entonces, esto ha sido en la época de Fujimori. Fujimori aprovechó el descontento con el Congreso,
lo cerró y tuvo respaldo de un gran sector de la población, ¿no? Salvo sectores de clase media, que son los que protestaron, ¿no? O sea, no hubo tantas protestas, pero sí hubo protestas, chiquitas protestas, ¿no? Dentro del marco académico, no intelectuales, ¿no? Políticos, ¿no? Pero de ahí, no mucho, ¿no? ¿Alguna pregunta más sobre estas cosas? Ok, entonces, son las 6:27, 6:27, vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a darle 10 minutos, chicos, ¿ya? 10 minutos para resolver sus 10 preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a dar 10 minutos, ¿ya, chicos? Profesor Menita, buenas tardes.
Muy bien. Bueno, estamos nuevamente. Vamos entonces a trabajar las preguntas, ¿ya? Voy a leer las preguntas y ustedes me dicen, pues, cuál creen que es la respuesta. Lo ponen ustedes en el chat, ¿ya? Vamos a leer, ¿ya? Dice, durante el oncenio, la oligarquía se apoyó en los militares para contener a los grupos que amenazaban su dominio, en particular al APRA. Por ello, los años transcurridos entre 1930 y el 39 serán conocidos como el tercer militarismo. Respecto a este periodo y en relación al ámbito internacional, ¿qué se puede hablar en el ámbito internacional sobre la época de los años 30? ¿Qué tipo de conflicto o suceso se dio en ese tiempo? A ver, ¿qué piensan? ¿Ah? ¿Qué piensan de la pregunta 1? ¿Qué cosa pudo haber ocurrido en el ámbito internacional en los años 30? ¿Alguien quiere colocar su respuesta? ¿Clara? Bueno, la clave es la B. El incidente fronterizo de Leticia provocó una situación de amenaza de guerra contra Colombia. ¿Ya? Por si acaso. La 1 es la B. ¿Ya? La 1 es la B. Ok. Acuérdense que tenemos que hacer 10 preguntas. Faltan 9. Vamos con la siguiente pregunta. ¿No? Dice, en materia económica, el primer gobierno de Manuel Prado se caracterizó por seguir consolidando la presencia del Estado en la economía. La recuperación de nuestras finanzas se manifestó favorable a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, incrementando nuestras importaciones principalmente de Estados Unidos. En este contexto se crearon las denominadas corporaciones de desarrollo, cuyo objetivo más importante, ¿cuál fue? Que buscaban las famosas corporaciones de desarrollo. ¿Verdad? Parece que estas corporaciones son tres: la de Santa, de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, es la del Amazonas, del caucho, es la de la Corpac, aviación comercial. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? La 2, facilito es. ¿Qué dicen en la 2? ¿Cuál será? A ver, la A, perfecto, muy bien. La 2 es la A. La 2 es la A, perfecto, perfecto. Muy bien, la 2 es la A. Vamos a la pregunta 3. Podría, podría. ¿Mm? La 2 es la A, como dijo su compañero. El régimen de Odría, conocido como el Ocheño, ¿sí?, se caracterizó por su autoritarismo y por la represión a sus opositores. Sin embargo, fue el inicio de un ciclo de gran crecimiento económico para el Perú, que duró hasta la década del 60. En relación a los aspectos sociales, acuérdate siempre, ¿no? Fíjate, ¿no? Los aspectos sociales, señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Persecución política a los partidos mediante la Ley de Seguridad Interior. Intensificación del proceso migratorio desde las provincias hacia Lima. 3. Ampliación de la cobertura del seguro social para los trabajadores. 4. Inició la toma de tierras en el Cusco promovida por los campesinos. Acuérdate que la pregunta dice aspectos sociales. Aspectos sociales. ¿Cuál será la clave correcta en aspectos sociales? ¿Qué dicen? Aspectos sociales de la época de Odría.
Aspectos sociales. ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie? ¿Nadie le da? Es la A también, ¿ya? Es la A también. No, la B no, porque habla de temas sociales, ¿ya? Temas sociales. La A es cierto, pero es político. La A es cierto, pero es político. Es falso. La B es cierto porque es tema social. Se da la migración. Ampliación de la cobertura de seguro social para los trabajadores también. Acuérdate que Odría crea el seguro social del empleado. Y inició la toma de tierras. Esto no ocurre con Odría. Esto ocurre en la época de Prado Ortech. ¿Ya? Así que la pregunta viene a ser la A. La A. Okay. Vamos a la pregunta 4. En la pregunta 4. Vamos a la pregunta 4. Dice, luego de la dictadura de Odría, el Perú se retornó nuevamente a una experiencia democrática, ¿sí? Democrática, ¿correcto? Manuel Prado logró ganar las elecciones por segunda vez e inició un gobierno conocido como el de la convivencia, debido a su alianza con el APRA. Respecto a la política internacional de este gobierno, de Manuel Prado, podemos indicar que se dio la incorporación del Perú a la ONU, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba, la creación de partidos con afiliación internacional o su adhesión a la Alianza eh, para el Progreso creada por los Estados Unidos. ¿Qué clave sería la 4? ¿Qué dicen, chicos? La 4, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie? ¿Nadie quiere dar una respuesta? Bueno, ahí la clave viene a ser lo que ocurre en ese tiempo, ¿no? La 2, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba. Y la 4, ¿no? La adhesión a la Alianza para el Progreso. Entonces, la clave es la C. ¿Ya? La clave viene a ser la C. La C. C, C. La C de casa, Oscar. Sí, la C de casa. La D no puede ser porque dice creación de partidos políticos con afiliación internacional. Eso no es, eso es absurdo. ¿Correcto? Eso es absurdo. La C, la clave. ¿Ya, chicos? Hacemos a la siguiente pregunta. La pregunta 5. Fernando Belaúnde Terry inició su primer gobierno con un amplio apoyo popular. El respaldo, el respaldo de las Fuerzas Armadas y una alianza con la democracia cristiana buscó poner en marcha una serie de reformas, además de un ambicioso programa de obras públicas. A continuación, identifique los hechos que corresponden a este gobierno. 1. La promulgación de una nueva ley de reforma agraria. 2. El restablecimiento de las elecciones municipales. 3. La edificación del Hospital Eduardo Revaliati. 4. La construcción Magia de la Selva. ¿Qué cosa hará Belaúnde en su gobierno? ¿Cuáles son los hechos que ocurren en la época de Belaúnde? ¿Qué clave creen que es? En la 5. En la 5, vamos a ver. Dice la B. Oscar dice la B. No, no es la B. Es la C. Acuérdate que Belaúnde hizo una reforma agraria, pero no salió como él quiso. ¿Ya? Estableció las elecciones municipales. Claro que sí. Ahí se fue elegido Bedoya Reyes. Y se construye la carretera Magia de la Selva. ¿Ya? 5, la clave, la C. 5, la C.
5 la C, ¿ya? Bueno, vamos a la pregunta 6. Vamos a la pregunta 6. Velasco. Cuando las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno, ¿correcto? El gobierno. A partir del 68 tenían claro que aplicarían una línea política que produjera transformaciones profundas en el Perú. Este cambio político e ideológico recibió la influencia de las propuestas reformistas de la CEPAL y de las nuevas ideas sobre el rol de los militares en el CAE. Usando la vía autoritaria, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado buscó como objetivo principal. ¿Qué buscó Velasco Alvarado principalmente? Evitar el avance de la izquierda radical y las guerrillas de inspiración guevarista, privatizar recursos estratégicos para conseguir un sostenido desarrollo económico, impulsar la industrialización a través de modelos de sustitución de importaciones, restablecer la liberalización económica para atraer diversas inversiones extranjeras, modernizar el país aplicando reformas radicales, nacionalistas y antioligárquicas. ¿Qué clave será? En la pregunta 6, ¿qué clave creen que es? ¿Qué dicen? En la 6, ¿cuál fue el objetivo de Velasco? Es las reformas, ¿no? Radicales, nacionalistas y antioligárquicas. La 6 es la E. Pasemos a la pregunta 7. Pasemos a la pregunta 7. ¿Ya? Veamos qué dice Oscar. Dice, en la década del 70, una fracción del Partido Comunista del Perú, conocida como, se ve consolidado entre algunos núcleos de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, bajo el liderazgo de, en esos años este grupo se fue aislando del debate político democrático, adoptándolo como dogma político. Una de las propuestas ideológicas de él, la estrategia de lucha armada al campo de la ciudad, eso es, Sendero Luminoso, Aníbal Guzmán y el maoísmo. Excelente. 7B. Muy bien. 7B. Correcto. Vamos a la pregunta 8. En la 8. Vamos a ver. En las elecciones de 1985, por primera vez el Partido Aprista, frente a la crisis económica del gobierno de la García, dio un mayor protagonismo al Estado. Se tomaron medidas como el control de precios, subsidios, ¿correcto? Para los productos de primera necesidad. Estableció una nueva moneda y fijó varios tipos de cambio como el dólar MUC. En relación a este tipo de medidas, indica las principales consecuencias económicas. Consecuencias económicas. Hiperinflación por la excesiva emisión monetaria. Devaluación del INTI y dolarización de paquetazos. Imposibilidad de solicitar créditos internacionales. Se impulsó la dependencia monetaria del Banco Central de Reserva. ¿Qué será la 8? La 8 será la C. Correcto. Muy bien, Oscar. 8 la C. Bueno, ya falta poquito. Les doy las claves de las siguientes. La 9 es la D de dedo, ¿ya? La clave de la 9 es la D de dedo, por si acaso. Y la 10, la clave viene a ser la A, ¿ya? La 10, la clave viene a ser la A. Muy bien, entonces con esto hemos acabado. Ha sido varias semanas. Espero que les haya servido todo lo que hemos dictado a lo largo de todo este ciclo. Espero que tengan todos los mejores éxitos en sus ingresos. Ya falta muy poquito para el examen de admisión en San Marcos, ¿correcto? Y desearle los mejores éxitos para todos ustedes y que cumplan sus metas personales. No se desea suerte, porque la suerte no existe. Se desean los mejores éxitos. Nos vemos, chicos. Hasta muy pronto. Pues puede ser cualquier cosa en Perú, ¿ah? Porque existen diversas áreas. ¿Ah? Cuídense mucho, ¿ya? Cuídense. Chao, chao, chao.